Se pueden sentar. Hoy la palabra del Señor nos habla de las consecuencias de querer obedecer su palabra. Obedecer al Señor no siempre es de primera mano gratificante, es decir, no siempre causa gusto, sino que más bien provoca un disgusto. Por eso el deseo de ¿para qué hacerlo? ¿Para qué seguir? Si al fin y al cabo ni vale la pena. El profeta Jeremías, que no quería ser profeta, Dios lo llamó desde joven a ser profeta, pero él dice: yo no quiero, soy demasiado joven. Y el Señor le dice: no te preocupes, yo te voy a decir cuál va a ser el mensaje a dar, tú nomás obedéceme. Y Jeremías le toca vivir en una época donde el pueblo estaba acostumbrado a vivir dándole culto a Dios materialmente, ofreciéndole el incienso, las víctimas que llevaban, los borreguitos, las palomas, la sangre de los machos cabríos, y cantarle al Señor, salmodiar. Pero su corazón estaba por otro lado. El pueblo ya había tomado una actitud de real desobediencia y rebeldía al Señor, pero por otro lado con manifestaciones piadosas. Y precisamente ese va a ser el mensaje de Jeremías: conviértanse, porque si no se convierten va a venir la destrucción. La gente se burlaba de Jeremías, comenzando por los más acercados al templo de Jerusalén, los sumos sacerdotes, los más estudiosos de la Biblia, los escribas, los más cumplidores de la ley, los fariseos. Es decir, la crema innata de la sociedad israelita no aceptaba el mensaje del profeta. Jeremías los conocía, pero por otro lado ellos lo desconocían. Y lo vemos en el pasaje que hemos escuchado hoy. Previamente a lo que leímos hoy, el sumo sacerdote de Israel manda a apresar a Jeremías. Bueno, primero le da una tunda, le dan una buena paliza, así dice el texto de Jeremías, y después lo mete a la cárcel, lo encarcela, y después lo saca para hacer motivo de escándalo. Es decir, toda la gente se burla de Jeremías. Y así como cuando nosotros queremos burlarnos de alguien, lo arremedamos, hacemos un tono de voz muy particular, imitamos cierto movimiento de manos o de caminar, así también de Jeremías se burlaban cuando lo veían pasar y decían: ahí va el que anuncia terror, el que anuncia destrucción. Le escupían en la cara y le ponían zancadillas en los pies. Y Jeremías dice: ¿para qué seguir anunciando la palabra del Señor si las consecuencias son estas? Y dice: ya no vale la pena predicar así. Y él quería dejar de hacerlo, pero por otro lado sentía la fuerza de Dios, que era como un fuego que le poseía hasta la médula de los huesos, hasta el tuétano de los huesos. Dice: yo me quería salir, pero me sedujo, Dios fue más fuerte que yo y me dejé seducir. Era como un fuego que abrazaba, con ese me quemaba por dentro de los huesos. ¿Cómo resistir al Señor? Cuando Dios habla, ¿quién puede resistir a su palabra? Y Jeremías, por un lado, sentía la persecución, el desconocimiento, la mala comprensión de su pueblo, y por otro lado, Dios que lo impulsaba a seguir por la misma línea. No tanto que Dios lo consolara, sino que Dios lo impulsaba. Muchas veces en la vida espiritual, en las luchas del combate espiritual, no hay una consolación de primera mano, sino que precisamente viene desolación. Y ahí es donde entra el punto crítico, y es cuando muchas veces abandonamos a Dios, porque decimos: si Dios no me consuela y el mundo me desconsuela, pues mejor me voy a los consuelos del mundo, que son más rápidos,
y al fin y al cabo a ver qué sucede después. Y por eso muchas veces cuando estamos en ese combate espiritual dejamos el camino de Dios por sentir esa desolación espiritual. ¿Qué es lo que dice Pablo en este inicio de la carta a los Romanos capítulo 12? En el Evangelio, la vez pasada, el domingo pasado, que es el texto precedente al de hoy, Pedro, en un rato de iluminación, porque así lo dice Jesús, a Jesús lo reconoce como Mesías. Tú eres el Hijo de Dios vivo. Pedro, bienaventurado Pedro, esto no te lo ha dado a conocer, es una sabiduría que no lo has adquirido aquí en la tierra, sino que mi Padre Celestial te la ha dado. Y Jesús le da una grande alabanza a Pedro, lo eleva hasta el tercer cielo, como dice San Pablo. Pero Jesús les dice, no se lo digan a nadie que yo soy el Cristo. Jesús sabía que a veces nosotros malentendemos a Dios, nos lo vamos imaginando como si fuera un superhéroe al estilo de las caricaturas o de las películas, y queremos que Dios sea como nosotros lo imaginamos. No se lo digan a nadie. Inmediatamente después Jesús les dice, fíjense que el Hijo del Hombre tiene que ser apresado por los sumos sacerdotes, lo van a flagelar, se van a burlar de él, van a hacer escarnio de él, va a ser la burla de todo el mundo, va a quedar como si fuera un gusano pisoteado, va a perder hasta la figura humana de tanto sufrimiento, de tanta sangre, de tanto músculo desgarrado. Morirá, pero al tercer día resucitará. Jesús a sus apóstoles, ahí presente Pedro, les da el primer anuncio de la pasión. Cuando Pedro oye esto, después de todo lo que le dijo a Jesús, Pedro se desconcierta. Es como si hubiera recibido un toque eléctrico de alta tensión. Es como si lo hubiese quemado. Y entonces Pedro reacciona y dice, ya Jesús está disvariando. ¿Cómo anuncia padecimiento, sufrimiento, cuando el reino que viene a traer apenas está teniendo muchos adeptos? Cuando la gente se siente contenta, feliz, que le llenas el ojo con las expectativas, se junta y va y está yendo tras Jesús. Y si yo soy, porque ya me dijo que a mí me iba a dejar las llaves de su reino, si yo soy el segundo a bordo, soy el que más lo debo aconsejar. Y entonces agarra a Jesús de un brazo, se lo lleva aparte al cuarto de los consejos privados y le dice, oye Jesús, te estás equivocando en tu mensaje, en tu discurso, cambia tu libreto, porque si sigues con ese libreto fatalista, ¿quién te va a seguir? Pedro, al decir ¿quién te va a seguir?, está diciendo, yo no te entiendo. Si sigues así, yo no te voy a seguir. Te estoy siguiendo porque ya vi que diste de comer a 5,000 varones, sin contar niños y mujeres, que resucitaste al paralítico, que al ciego nomás le echaste poquito lodo en los ojos y vio, que al endemoniado con tu fuerza de autoridad, sal de ahí. Yo quiero seguir a ese Jesús, a ese Dios. Si tú me presentas otra cara, yo no te seguiré. Jesús oye el consejo de Pedro y le da un jalón de orejas que casi le arranca las orejas. Vete de aquí, Satanás. Primero le dijo, bienaventurado tú, Pedro. Vean cómo somos los humanos. Como dice una frase en latín, simul justus, simul peccator. Al mismo tiempo buena onda, pero al mismo tiempo pecadores. Al mismo tiempo justos, pero al mismo tiempo frágiles. Y Jesús le dice a Pedro la peor de las ignominias: vete de aquí, Satanás, porque como tú estás pensando, no estás pensando como Dios, sino como los hombres. Quiere decir que hay una manera distinta del pensar de Dios al pensar nuestro. Ya lo había dicho el profeta Isaías, aparece en el capítulo 55. Así como hay una grande distancia entre el cielo y la tierra, aún más
es la distancia entre el pensamiento de Dios y de los hombres. Dios no piensa como nosotros, Dios piensa distinto. Por eso Dios quiere que confiemos en Él y le obedezcamos. ¿Cuántas veces nos pasa que después de haber cometido algún pecado muy grave, porque nosotros somos muy duros de perdonar, aunque nos confesemos, no sentimos el perdón de Dios? Pero ¿cómo puede ser que Dios me perdone si hice esto y esto y esto? A nosotros nos cuesta mucho trabajo el perdón, pero si Dios es amor perfecto, por eso siempre está dispuesto a perdonarnos. No piensa como nosotros. Si pensara como nosotros, pues tomaría venganza. Ah, me hiciste esto, entonces la represalia. Así somos nosotros, pero Dios es distinto. Dios es distinto. Por eso San Pablo, después de reconocerse pecador, termina diciendo: me amó y se entregó por mí. ¿Hay alguien que dé la vida por un pecador, por un maleante? Es difícil. Y Cristo, el Cordero Inmaculado, el que no tenía pecado, dio la vida por mí, que soy pecador. ¿Eso quién lo hace? Solamente quien tiene pensamiento de Dios. No lo hace quien tiene pensamiento humano. San Pablo, en la lectura que hemos escuchado hoy, nos invita a este culto espiritual. No tengan ninguna deuda con alguien, sino la deuda del amor mutuo. A veces hacemos muchas cosas por pena a los demás. Es que si no lo hago se va a sentir mal. A veces no son cosas buenas. A veces incluso hacemos el mal por un falso respeto humano. Y dice Pablo: no tenga ninguna otra deuda, sino el amor mutuo, porque el que ama al prójimo ha cumplido ya toda la ley. En efecto, los mandamientos, perdón, ya me cambié de lectura, me la cambió, acá está. Por la misericordia que Dios les ha manifestado, los exhorto a que ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Pablo dice, así como Jeremías se ofreció para cumplir la voluntad de Dios y se hizo una hostia, la hostia es para ser partida y después ser comida. No nos gusta sacrificarnos, degradarnos, morir a nosotros mismos para dar vida a los demás. Y hacerse eucarístico es eso, hacerse hostia para ser comido como Cristo. Esto es mi cuerpo, pártanlo, cómalo. Esta es mi sangre, derrámenla. Porque en esto consiste el verdadero culto. Jeremías les decía al pueblo: Dios no quiere el culto que están ofreciendo, quiere otro culto. No el culto de ofrecer sangre de animales, de echar incienso, de echarle serenata a Dios. Lo que quiere es un culto espiritual donde ustedes le den su corazón. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente. Los criterios del mundo ya lo sabemos, estamos en el mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Va a decir Cristo en la oración sacerdotal del capítulo 17 de San Juan. Cuánto hay que cambiar de la manera de pensar. Muchos santos, porque precisamente quisieron seguir el pensamiento de Dios, sufrieron. Algunos hasta casi para ser considerados herejes, para ser excomulgados. Santa Teresa de Jesús, que siempre fue contracorriente a cómo se vivía en la época, llegó el momento en que antes de morir dijo: muero como católica dentro de mi iglesia, de mi amada iglesia, porque estuvieron a punto casi de excomulgarla, aunque después se va a valorar el grande misticismo y las grandes obras que nos dejó. El Padre Pío, un tiempo le prohibieron celebrar la misa en público por las calumnias que le levantaron, pero él no dejó de hacer lo que estaba haciendo, cumplir la voluntad de Dios, aunque no fuera entendido. San Juan de la Cruz fue encarcelado
pero no por eso dejó de cumplir lo que Dios le pedía. Santo Tomás de Aquino estuvo a punto de que le quemaran sus obras, la Inquisición, pero él no dejó de hablar de Dios, lo que Dios en su sabiduría le manifestó. Es decir, cuando queremos hacer las cosas para que el mundo nos acepte, casi siempre ya no es de Dios. Cuando hacemos las cosas de Dios, el mundo no nos va a recibir bien, como Jeremías y el mismo Cristo lo presenta. Y termina diciendo Pablo: para que sepan distinguir, en hebreo, distinguir se dice bin, que al mismo tiempo significa inteligencia. El que distingue es inteligente. Por eso el que se sabe adaptar es una persona inteligente. El inadaptado es que le falta inteligencia. Distinguir, cuando tú distingues lugares, personas, situaciones, cuando tú distingues es que estás ejercitando la inteligencia. Y aquí se ocupa una inteligencia espiritual para ofrecer un culto espiritual, para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces el demonio se viste de Dios, nos presenta cosas buenas, pero para separarnos de Dios? No pocas veces, frase de San Pablo en la carta a los Colosenses, el ángel de las tinieblas se viste como ángel de la luz. Que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que a Dios le agrada, lo perfecto. El catecismo del padre Jerónimo Ripalda, ese catecismo antiguo, había una pregunta que decía: ¿para qué fuimos creados? ¿Alguien se acuerda cuál era la respuesta? Ya no hay gente antigua que estudia ese catecismo. ¿Para qué fuimos creados? Para alabar y servir a Dios en esta vida y después amarlo y gozarlo en la otra. Pablo termina diciendo eso. ¿Para qué estamos en este mundo? Para alabar y servir a Dios, cumplir su voluntad. Porque si cumplimos su voluntad aquí en la tierra, lo queremos después amar y gozar eternamente en el cielo. No se puede desear el cielo si aquí uno se acomoda al mundo. Cuando uno renuncia al mundo desde aquí en la tierra, en el bautismo lo hicimos, renuncias al pecado, sí, renuncias a esto, sí, renuncias a aquello, sí. Si no renunciamos al mundo, no podemos desear el cielo, desear a Dios. Así sea.